Pues buenas tardes, agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos, por permitirnos estar con ustedes en esta nueva entrevista. El día de hoy tengo el honor, gusto, placer, y la verdad es que también quiero decirles que habíamos hecho una entrevista previa y desafortunadamente se nos había perdido el audio, y tuvo la humildad, la paciencia de volvernos a dar la entrevista. Mi estimado Luis, quisiera si me puedes ayudar a presentarte quién es Luis José. Hola, hola, ¿qué tal, Mauro? No, créeme que a mí también me ha pasado de que haces unos podcasts bien chéveres y de la nada, se perdió el audio o no funcionó bien la conexión o esas cosas que me han pasado y es normal que pasen. Bueno, mi nombre es Luis José Calzada, soy el host y creador de Voces del Campo, un podcast que nos enfocamos a hablar temas agrícolas, pecuarios y acuícolas. Soy oriundo de Ecuador, levantamos contenido agrícola, agrícola y pecuario en toda la región, siempre hablando sobre problemas que tenemos y cómo podemos solucionarlos. Me llama mucho la atención la parte como lo marcas, mi estimado Luis. Sin embargo, lo que yo he percibido de tus podcasts es que son unos podcasts que realmente son de números y realmente son con datos duros que a final de cuentas retan al entrevistado. Me gustaría entender cómo haces esto, cuánto tiempo tardas, qué es lo que haces previo antes de la entrevista para poder salir con esa conexión para agregar valor numérico, valor simbólico y valor también fraternal, si lo pudiéramos decir de una u otra forma, ¿no? Sabes que es raro porque personal yo soy el que hace las preguntas y me siento como que diferente que me pregunten. Y la verdad no sé si dije el podcast es Voces del Campo, mala de mi parte. Eh, a ver, nosotros cuando creamos el podcast llevamos al momento que estamos grabando este episodio, ya publicamos el podcast número 84. Estamos creo que mucho más pequeños que ustedes están pasando los 200. Eh, la idea nuestra es hacer podcast de problemas técnicos, ¿no? ¿A qué me refiero con problemas técnicos? Son problemas que tienen los productores. Hablando de México, un país muy maicero, me invento problemas nutricionales que tienen la planta, ¿no? Entonces, nos enfocamos en problemas normales que tienen los productores y la idea es buscar entrevistados que tengan un expertise, un background en el cultivo, en el área, y en base a esto hacer una conversación entre amigos. Es gracioso que tú dices muy numérico, pero yo trato de que no sea tan numérico, que Mm. sea una conversación más o menos como cuando estás en un congreso de papa, de maíz, de banano, y sales entre las charlas y comienzas a hablar con el que estaba al lado y dices, ah, es que me parece que esto está como que... Y esa conversación coloquial grabada mediante una cámara para que los oyentes puedan ver de que los productores tienen problemas todos los días y la idea es buscar esas soluciones, ¿no? Sin embargo, parte fundamental de cómo has hecho Voces del Campo es, para mí es algo interesante porque es resolviendo, como bien lo dices, resolviendo problemas que en el día a día se enfrenta el agricultor. Sin embargo, me gustaría entender cómo, cómo nace eso en ti, de dónde lo percibes o por qué lo percibes o cuál fue el propósito de hacerlo de esta forma. Mira, yo siempre he dicho que yo soy la tercera generación de agricultores, pero de esta nueva generación de agricultores que no tienen haciendas, ¿no? Que no tienen, que aún no tienen su parcela ni su cultivo. A ver, te cuento un poquito mi historia, ¿no? Bueno, mis abuelos han sido inmigrantes, el papá de mi mamá y el papá de mi papá. Por el lado de mi papá, él vino de República Dominicana más o menos en los, ¿qué será? En los 40, en los 50, a Ecuador. Y dentro de cuando vino acá, siempre fue una persona pegada a la agricultura. Entonces, él se fue
se fue metiendo al rubro, ¿no? Después conoció a mi abuela, la mamá de mi papá, tuvo a mi papá, el único hijo, también enfocado en el sector agrícola, y hasta que fui saliendo yo. Mi papá siempre ha tenido una especie de agroinsumos. ¿Qué es un agroinsumo o un agroservicios? Que acá lo llamamos, que son las tiendas que vendes la urea, el fertilizante común, los plaguicidas, las semillas a los agricultores. Mi papá es un distribuidor pequeño y su target de clientes siempre eran productores pequeños, ¿no? Muy apegados a banano, maíz y arroz. Estamos hablando que el promedio de hectáreas que tenían era entre 3, 4, máximo 5. Un gran productor para él era de 10 hectáreas. Y siempre tuve ese contacto con los productores. Cuando yo pude salir a la universidad, me gradué y fui ya el ingeniero, mi papá siempre me ponía, bueno, que el ingeniero hable con recetas, ¿no? Entonces ahí fue más o menos los primeros contactos que tuve con el problema que tiene toda la región, porque lo que pasa acá en Ecuador se repite en México, se repite en Honduras, Argentina, en todo el sector. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablaba con un productor y le decía, mire, sabe que aquí tiene 1 litro de glifosato, ¿no? Le recomiendo que no mezcle con paraquat porque la unión de estos dos herbicidas pueden generar no una aplicación correcta, ¿no? O mezclar nitrato de amonio con urea. Son cosas que son prácticas que tal vez para un productor grande o mediano o alguien que ha podido irse capacitando la sabe, pero el grueso de los productores no los conocen y cometen esos errores. Y esos errores a la final no es que van a quebrar o perder toda su producción, pero son pequeñas cosas que no los dejan ser rentables, no los dejan ser eficientes. Y entonces, en base a esa problemática, y traté, bueno, yo soy la cara, pero somos un equipo de 6 personas, crear voces del campo para atacar directamente. Uy, Didier, ¿me escuchas? Ah, es que te vi como que Me congelado, viste pero como si estuviera congelado. No, me pasa eso, que me quedo así, como estoy pensando mientras me estás hablando, me quedo así, como estático. pero bueno, un problemita técnico. Pero bueno, en base a eso, junto con el equipo, decidimos, mira, hagamos esto. Tratemos de llevar información al campo todas las semanas. Y entre ese tema vamos a llevar desde problemas muy básicos como los que te comenté, de mezclar fuentes de fertilizante, invento, ureas con nitratos, a no sé, el último episodio que hablamos fue sobre bajar la carga química en la producción agrícola, ¿no? Entonces, en base a eso, fuimos ideando poco a poco la meta de ir capacitando a los productores. O sea, realmente el podcast se basó en una situación de una capacitación continua de los productores para los problemas, entre comillas, simples, pero que son los problemas que cualquier productor mediano o chico tiene. Porque el grande tiene el ingeniero que le ayude, o tiene la forma de monitorear, o tiene la forma de todo eso. Y esa parte es algo bien interesante porque no puede ser como al ahí se va, sino es algo sistemático. Y si algo no tenemos a veces los agrónomos es ser sistemáticos. Somos muy ambiguos, dispersos en muchas de las situaciones. Eh, ¿Cómo te haces a que pueda fluir de una forma claro, concisa y sistemática? ¿Cómo estructuras esto? Bueno, bueno, al final, el que yo siempre digo que el que quiere escuchar un podcast agrícola ya es un nicho, y si quiere escuchar un podcast agrícola técnico es un nicho mucho más reducido. Y yo tengo claro que la persona que escucha voces del campo es una persona que quiere poner en práctica
lo que hablamos, ¿no? Desde cómo fertilizar mejor, qué nuevas tecnologías hay en el sector. Entonces, yo siempre hablo con el entrevistado, obviamente previo a la entrevista, y tratamos de ir alineando qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Porque para mí un podcast es exitoso cuando las personas que están escuchando el episodio escuchan las prácticas que estamos nombrando y las aplican en su producción, ¿no? Porque siento que sí se materializa nuestro objetivo, que es capacitar a estos nuevos agricultores, ¿no? Entonces, sea quien sea el entrevistado de más de las 80 personas que han salido en el podcast, trato de tener una reunión. Si, por ejemplo, están acá en Ecuador, mucho más fácil, un cafecito nos tomamos en una cafetería o tal vez una llamada por WhatsApp o aquí mismo, por ejemplo, un Zoom o un Teams, en el cual alineamos qué es lo que él quiere expresar, qué es lo que nosotros queremos incentivar y cómo estas dos cosas, lo que él quiere expresar y lo que nosotros queremos posicionar, podemos dar un buen producto para que la gente se anime a escucharlo y no solo se anime a escucharlo, sino ponerlo en práctica. Con esa temática, a ver, ¿qué es lo que nos falta o qué es lo que nos detenemos para decir en el agro? ¿Cuáles crees que sean los factores así más ardientes, digámoslo así, que no decimos en el agro, que tú has visto actualmente? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que lo que nos falta es más canales y invitación para alguien que si quiera poner un podcast, o tal vez no un podcast, sino generar contenido, es que no hay muchas fuentes de informaciones técnicas de una, digamos que una calidad audiovisual buena y que esté a la par de lo que las nuevas generaciones buscan, ¿no? Te pongo un ejemplo. No todas las personas que están en el campo han ido a una universidad o han entrado a un congreso técnico o han, no sé, a talleres. Muchos se quedan en el campo. Pero esta nueva generación, me estoy hablando de los que están entre 18, 45 a inclusive 50 años, ya tienen un teléfono. Y si tienen un teléfono, la conexión a internet es mucho más fácil. Hay pocos canales que te puedan dar información para que ellos los puedan aplicar. Te pongo un ejemplo, un productor de arroz, ¿no? Un productor de arroz, todos los días su meta va a ser: quiero producir más, que no dañe mi suelo, porque mi suelo es, como decirte, la base de mi operación, reducir mis costos, y a la final ellos no encuentran mucho una persona que les dé esos tips, ¿no? Y ahí tú ves bastante en esos agroinsumos, agroveterinarias, agroservicios, que van a buscar donde compran sus insumos para que les den una cierta capacitación, pero al final no llega a ser tan, ¿cómo decirte?, tan material que lo puedan poner en práctica. O invento, tal vez él quiere entrar a un cultivo de jengibre y en su zona no hay nadie de jengibre. ¿Dónde puede sacar información? Seguramente va a buscar un paper o va a buscar información en una universidad y va a encontrar palabras muy técnicas o muy complicadas que tal vez se sofoca y no puede materializarlo. A encontrar un video en YouTube, me invento, en el cual tú le des ejemplos prácticos, le des animaciones que te hagan mucho más autodidacta, y de esta forma, digamos que asincrónica, puedan generar cubrir esa necesidad de información y poderlo poner en práctica, y al ponerlo en práctica tener mejores rendimientos, mejores resultados. Me llama la atención la perspectiva, porque a final de cuentas tú estás dentro de este tercer acercamiento al campo o de esta tercera generación que está en el campo en tu zona con visiones bien interesantes, ¿no? Desde el punto de vista que
puedes verlo como agricultor, lo puedes ver como mediano distribuidor y lo puedes ver Ujú. como comunicador. Claro. Tienes esas tres visiones, ¿no? ¿Cuáles son los retos que crees que sean más importantes en los próximos 5 a 10 años en el ámbito del campo o en el ámbito de la comunicación del campo o en el ámbito de lo cual tú percibes? También viendo lo que, por decir, para mí es una forma interesante que están sucediendo, que por decir los pequeños, las pequeñas tiendas de agroquímicos o los distribuidores también están teniendo una situación bien complicada de que los grandes distribuidores les están poniendo en las zonas comerciales tiendas y están compitiendo. Más que nada estamos en una competencia muy, muy compleja, ¿no? Bueno, a ver, de aquí en 5 años, dejemos aparte la parte de comunicación y de información, que yo creo que es algo transversal que debe estar sin importar un límite de tiempo. Hay muchas cosas que en el campo deben ponerse, ¿no? No sé mucho la realidad mexicana, pero en la realidad ecuatoriana hay temas de conectividad que es muy complicado, porque la base para cualquier, por ejemplo, uno de los episodios que estuve, que armé en este de carga química, un tema que hablamos con el expositor fue que la primera tecnología que, que un agricultor debe tener en su finca la primera tecnología es una estación meteorológica, porque con eso es la base de cómo poder tomar decisiones a futuro. Entonces, entrando a la parte de conectividad, yo creo que el campo debe tener una mejor conectividad para que los productores puedan tomar mejores decisiones. eh, para mí es algo súper transversal. Ahora, en el tema de que hay muchos distribuidores en la zona, yo te digo porque he visto el tema de que mi papá cada, cada domingo que voy a comer a la casa me dice de que cada vez hay más competencia, los precios se van al piso y toda la cosa y todo el tema. Y yo le digo, pero mira, al final no me parece malo que haya competencia. ¿Por qué? Porque los productores, mientras más tiendas de consumo que tengan, van a poder tener una mejor rentabilidad en ese caso. Pero lo que yo sí creo que en 5 años los productores deben enfocarse es en tratar de tener mejor conectividad para que sea la base de sus nuevas tecnologías o algo muy simple, sino poder tener conectividad para tomar una foto y no sé, si no conoces una plaga, preguntar a ChatGPT o a Géminis que te diga qué es. Eh, Otro tema relacionado a Ecuador, el tema de seguridad. Acá en Ecuador vivimos un problema de seguridad completamente adverso que ha ido escalando bastante en los últimos años. Entonces, yo creo que esos son los 3 puntos que necesitan los productores rápido, ¿no? Poder comunicarse, poder estar más conectados, estar seguros para el tema de sus siembras, de sus equipos, de su propia vida. Y tercero, el que tú hablaste, poder tener una competencia sana donde puedan conseguir productos a un muy buen precio y más que buen precio, una buena calidad. Si te dijeran cuál pudiera ser un mito que se pudiera quitar de la historia, quitar de lo que convives al día a día, ¿cuál crees que sería un mito importante de borrar? Un mito importante que borrar a los productores. Ya, hay una frase, como, voy a parafrasearla porque no me la sé tan bien, pero dicen, ese productor, bueno, ese productor
es productivo, o sea, es muy rentable porque, espera, déjame recordarla bien, pero es más o menos como que ese productor le va muy bien, pero es porque tiene una gran cantidad de hectáreas. Y yo creo que esa es la mentira más grande. Hay productores que son pequeños, que son mucho más rentables y más eficientes que un productor muy grande. La única diferencia que los productores ven entre un productor grande es que puede tener esa economía de escala y reducir ciertos costos, pero no necesariamente va a ser más rentable y más eficiente. Y hay un punto importante que a esto lo quiero asociar, es que la mayoría de los productores son pequeños, por lo menos asociando acá a los cultivos, digamos que ecuatorianos, arroz, maíz, soya, banano, la mayoría de sus agricultores son pequeños, que estamos hablando de 50 hectáreas para abajo, y la única forma para que ellos puedan competir bien es que se puedan asociar y o sea, no golpear, pero sí en esta forma de asociarse, poder tener un mejor respaldo para aguantar esos golpes que te da el mercado. Por ejemplo, ahorita los fertilizantes se trepan, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién bajé del avión a Ecuador ya graduado, voy a hablar por sacos, pero la urea valía como $15 el saco de 50 kilos. Ahorita acá, precios acá están más de 25, 26, 27, hasta $30. Yo me acuerdo que cuando recién comenzó la guerra con Ucrania, habían $50 un saco de urea. O sea, era algo ilógico. ¿Qué pueden hacer los productores pequeños? Si un productor pequeño de 2 hectáreas tal vez no puede tener un respaldo de negociación fuerte, pero si esos productores pequeños de 2 hectáreas se unen con 100 productores de 2 hectáreas, ya son 200 hectáreas, que yo creo que ya con ese hectareaje tiene un volumen más grande de compra en el cual puede negociar en mejores precios al corto, al mediano y al largo plazo. Fíjate que noto que a final de cuentas, como bien lo decías, desde México hasta Brasil, yo creo que tenemos, bueno, en Brasil no tanto, pero, ni Argentina, pero tenemos el minifundio, ¿no? Son pequeñas cantidades de hectáreas por productor. Y el otro problema también es que tenemos una desorganización total, ¿no? Porque no nos organizamos para poder hacer cooperativas de producción. Pero, ¿qué se está haciendo dentro de lo que percibes diferente, que está moviendo de una forma eh, rentable o más interesante el campo? Porque a final de cuentas hay mucha hay mucha necesidad de mano de obra, pero a final de cuentas tenemos que atraer hacia el campo gente. ¿Qué has visto que han hecho los agricultores con los que percibes o con las personas que estás o convives, que han hecho diferente y que les ha funcionado para bien en sus producciones? Mira, antes de contarte eso, ahorita que hablaste que el tema de la gente en el campo, yo en el 2023 estuve en un ingenio en Guatemala. En esa época trabajaba para una compañía de fertilizantes. Entonces hicimos una gira a Guatemala. En Guatemala, en uno de estos grandes ingenios, porque Guatemala tiene como más de una docena de ingenios grandes, de más de 10.000, 15.000 hectáreas, había una temática que estábamos llegando en época de zafra, cosecha de caña, de que muchos de los maquinistas que movían los tractores, las cosechadoras, eran mujeres. Y había un convoy netamente de mujeres. Y yo estaba con el encargado del ingenio y yo le decía, ¿y cómo es esto? Es que mira, y me contó, la mayoría de estas señoras, la mayoría de sus esposos están en Estados Unidos inmigrando. Entonces, son las únicas cabezas de hogar. Y obviamente esta chica, esta señora de 20, 30, 40, 50 años, hasta de 60 años había en campo, no vas a darle un machete a mover. Entonces,
hacían de maquinistas y era algo súper interesante y te lo traigo a colación porque es una gran realidad que está pasando en todo el sector latino, ¿no? Mucha de la gente que antes estaba en el sector de campo, por temas de seguridad, por temas de economía, prefieren emigrar a otros países y cada vez el campo se queda con menos gente. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Es difícil porque al final una plantación, invento de banano, tú sí o sí necesitas por lo menos una persona por 2 hectáreas. Tal vez en granos básicos tú puedes facilitarte por el medio de maquinarias. Si nos movemos de cultivos a animales, camarón igual necesita gente, ganaderías también. Es complicado y veo que no hay una solución rápida al corto plazo ni al mediano plazo. Yo creo que ahí tal vez el sector privado es difícil que haga algo, tal vez habría que de forma gubernamental o digamos que al nivel más estatal brindar mejores condiciones, no tanto el tema de un mejor sueldo, sino mejores condiciones de seguridad, de educación, de salud, para que las personas no tengan esa necesidad de salir disparadas del país a irse a otro lado y que puedan estar en el sector. Ahora, en el sector privado, ¿qué es lo que puedes hacer ante ese problema? Tratar de mecanizar lo que más puedas, optimizar lo que más necesites, y recordar de que las plantas, pase lo que pase, son las primeras en estar afectadas, ¿no? Una muy buena lluvia te cae en una noche, no invento, 50 milímetros, te caen 100 milímetros, 200 milímetros y no tienes tus drenajes, las plantas se te van a afectar, ¿no? Si no tienes gente, ¿cómo vas a airear un poco ese suelo, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado. Yo creo que ahí tendría que ver bastante el equipo del Estado para que las condiciones sean mucho más accesibles para la gente, ¿no? Porque al final recordar que toda persona que trabaja en cualquier industria, sea agrícola, pesquera, minera, trata de generar un ingreso para poder solventar y ayudar a su familia, ¿no? Y si por tratar de ese ingreso corres mucho riesgo por ave motivo, es muy complicado. Y yo creo que eso lo tiene toda la región, ¿no? Así que no tengo una respuesta clara. No, sin embargo, hay una perspectiva muy clara. Esto no puede ser nada más con la iniciativa privada. Tiene que ser un conjunto de iniciativas para poder solucionar un problema entrañable, que es la parte de las personas y la parte de ser honrosos con, con las personas, ¿no? Hace un rato hablabas de seguridad y yo creo que es otro tema que también la seguridad social o la seguridad como tal es lamentable en toda Latinoamérica. Tenemos problemas fuertes de, de temas de seguridad. Sin embargo, hay historias que en el agro se pueden rescatar mucho, ¿no? Hay historias que a final de cuentas pueden inspirar. Y me gustaría como poder entender si el día de hoy me quisiera preparar como una persona que va a salir de la carrera de agricultura en tu país, quiere realmente ser un diferenciador en su zona, en su región o hasta en un empleo agrícola. ¿Cuáles crees que serían las herramientas que le serían más útiles para poder tener un mejor desarrollo profesional? Mira, yo creo que una herramienta o un conjunto de herramientas, no es que por ahí no va. Yo creo que cualquier persona que está escuchando esto, y me invento, tiene entre 18 a 20 años y ya está por recibirse de ingeniero agrónomo, de licenciado en biología, cualquier carrera alineada a este rubro, tienen que entender de que la universidad es un espacio que te enseña las tecnologías y la parte teórica que hubo hasta ese punto. Si un graduado no se capacita en 5 años, es muy seguramente cambió toda la perspectiva de mi invento en genética, ¿no?
Tal vez un gran ejemplo es cuando yo me estaba graduando de la universidad, el boom era transgénicos, ¿no? Era el tema de cuándo traemos transgénicos más a Sudamérica. Tienes el ejemplo de Bolivia, de Argentina. Ahora ya el tema no es tanto transgénico, sino usar edición genética con los CRISPR-Cas, que es una biotecnología que ya no haces el cruce de diferentes genes de diferentes especies, sino simplemente es el mismo genoma donde tú haces ciertas, digamos que, supresiones de genes para que tengas una mejor productividad. Si un agricultor o un productor, o en este caso un ingeniero, no se capacita, es muy difícil de que logre darse cuenta. Y eso yo me he dado cuenta que pasa bastante al agricultor que se gradúa de ingeniero y va directamente a su finca, ¿no? Y recibe la información o las prácticas que se hacen en su finca porque lo hizo el papá, que lo hizo el abuelo, que lo hicieron los primos. Entonces, tienes que buscar bastante información externa y no solamente de una universidad. El mejor caso es el podcast que estamos haciendo o los contenidos que puedes encontrar en internet. E ir investigando y aprendiendo, porque al final si el productor no decide aprender, es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador, en el caso de maíz, tuvimos en la parte, digamos que una provincia, Los Ríos, en la parte sur, el ataque de cogollero más fuerte en los últimos 5 o 6 años. Y la gente no sabía qué hacer porque colocaba el insecticida y no servía para nada porque a los 2 o 3 días seguía el insecto comiendo y comiendo y comiendo. Entonces tú ya ves que hay problemas, que las soluciones anteriores no están dando buenos resultados. Entonces te toca salir de esa zona de confort y buscar qué puedes hacer, y la respuesta no la vas a tener de una, que eso es otra. La respuesta es de prueba y error, prueba y error. Esto me funcionó, no me funcionó. Escucha, si tienes amigos en el sector o conoces gente de diferentes países, conversa, ¿qué puedes hacer con esto acá? ¿Qué puedo replicar? Lo apliqué, no me funcionó bien, sigo. Y esa constancia evita de que te termines estancando, porque yo creo que el problema que tienen muchos productores de la región es que la agricultura nunca la ven como un modelo de negocio, que a la agricultura la ven como un estilo de vida, como una cultura, como no sé, como una herencia. Y déjenme decirles que si quieren ser rentables, quieren ser eficientes, quieren ser sostenibles, lo primero que tienen que ver es su debe y su haber, ver qué tipo de modelo de negocio estás aplicando. Entonces, son ciertas cosas que los productores tienen que comenzar a tomársela en serio y comenzar a ponerlos en práctica, ¿no? Porque no solo es de leerlo y irte a dormir, ¿no? Es leerlo, ponerlo en práctica. Funcionó, sigue adelante. No funcionó, bueno, borrón, cuenta nueva, busco algo nuevo y así sucesivamente. Sí, a final de cuentas, ver que la agricultura va a poder ser sostenible y sobre todo trazable viéndola como una agroindustria, ¿no? Hay partes bien interesantes que la literatura o la web nos dice, ¿no? A final de cuentas, pues Ecuador dentro de sus principales cultivos está el banano, cacao, café especialmente especialidad de altura, flores, las rosas, las mejores rosas del mundo, se dice, ¿no? El camarón, que no es un cultivo agrícola, pero a final de cuentas es un cultivo de agroexportador clave. La palma africana, la pitahaya o la fruta del dragón, mango, plátano, barragante, distinto al banano. Entonces, todos estos a final de cuentas son el top de los cultivos que tienen más interés, aunado también el arroz, maíz, papa, tomate. Si vemos esta diversidad que tiene el país como productor,
¿cuáles crees que serían las partes donde haya más afectación por cambio climático? ¿Cuáles crees que serían los que estarían más susceptibles a eso? Bueno, todos los cultivos tienen un problema directo con el cambio climático. Tal vez el tema de flores, por ser un cultivo que se realiza bastante en la parte andina, está en un sistema, digamos que más protegido. O sea, ¿a qué me refiero protegido? Haces directamente en invernaderos. Las condiciones allá las manejan súper, súper bien. Tal vez el tema de cambio climático sí los afecta, pero no directamente. Los cultivos anteriores que hablaste, banano, arroz, maíz, pitahaya, inclusive aunque no es agricultura, sino es, digamos que eh, parte acuícola, el camarón, eh, todos van directamente relacionados. Y el mejor ejemplo, acá en Ecuador, como estamos en plena mitad del mundo, te contaba antes de grabar de que tenemos una estación larga seca, más o menos entre 4 a 6 meses, y una estación húmeda larga, más o menos entre 4 a 6 meses, más o menos, ¿no? El problema es que en la época de invierno, más o menos desde diciembre a mayo, te puede caer en una noche 200 milímetros, facilito. O sea, estamos hablando de que hay zonas que te llueven 1800 milímetros, pero te llueven 1800 milímetros de ese porcentaje, 1000 milímetros te llueven en 2 meses, en 3 meses. Entonces no hay cultivo que te aguante, no hay cultivo que te aguante. Tal vez el arroz, porque es una planta que parte de su fisiología puede aguantar estar bajo láminas de agua, pero no hay cultivo que te aguante. Y lo hemos visto, ¿no? Este año que estuvo no fue tan fuerte, pero yo me acuerdo en el 2023 que habían zonas que no eran tan húmedas, que eran 1500, 1600, llegaron casi a 2300, 2500 milímetros. Estamos hablando de casi 1000 mililitros más de agua. ¿Cómo haces cuando tu plantación históricamente no ha recibido esa cantidad de agua y la recibes en un periodo, en el periodo de mayor cantidad? No es que en el seco se te alargó, sino en el mismo periodo te cayó más agua. Tus canales no te aguantan. Si estás cerca de un río, el río se te puede desbordar. Y eso es muy común. Tú pon las noticias locales de acá, eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y siempre te va a salir una desborde del río tal, tantas hectáreas, cientos de hectáreas, miles de hectáreas afectadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer localmente? O sea, a nivel de Ecuador no es mucho en realidad lo que se puede hacer, porque Ecuador, al igual que México, al igual que Colombia, al igual que Costa Rica o muchos países latinos, no es que emitimos grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿no? Son otros países industriales que las emiten y gran parte del problema tienen ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que mantener bien nuestras estructuras de negocios lo más sanas posibles. En el caso de que temas de inundaciones, tener un presupuesto de resiembras, porque hay que ser pesimistas. Tratar de es que la verdad es que contra la naturaleza es difícil pelear. Es difícil pelear. Y te cuento algo. Hace poco fue el congreso de Aquaexpo acá en Ecuador, que es un congreso muy grande de camarón. Y me encontré con un amigo que trabaja en el Banco de Atlántida, es un banco hondureño. Estaba acá en la feria por un tema de clientes y lo chévere es que, que lo pude ver, hace tiempo que no lo veíamos, y él me contaba de que en el modelo de negocio hondureño, en el caso creo que de bananeras, por el tema de los ciclones, que allá es mucho más fuerte, todas sus plantaciones tienen que sí o sí, o ellos no prestan dinero si no hay un seguro agrícola.
Perdón. Entonces, yo me quedé como loco, ¿no? Acá tú vas a los productores y ellos no creen en eso, ¿no? Entonces, hay ciertas herramientas que tú puedes hacer para blindarte, pero ya depende del productor. Como te dije hace unos minutos, el productor tiene que comenzar a ver a la agricultura no como una cultura, no como un estilo de vida, no como un hobby, sino como un modelo de negocio. Y en los negocios hay riesgos. No hay ningún negocio en el mundo que no tenga riesgo. Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Entonces, si tú te vas a meter en un negocio, trata de blindar o poner un plan B en este caso. Y eso lo vemos bastante acá. Hay muchas zonas en la costa ecuatoriana que son inundables, que históricamente en los últimos 150 años que hay registros se han inundado. ¿Por qué? Porque son planicies bajas, o sea, que están de por sí más bajo que el nivel del mar. Obviamente se va a inundar en un invierno fuerte o a veces en inviernos medianamente arriba de la media. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Decir que esas zonas son complicadas para la siembra y no sembrarlas. Pero hay productores que prefieren arriesgarse y ponerse ahí. Y después son los primeros en decir, chuta, mira, perdí 50 hectáreas, perdí 15 hectáreas. ¿Qué puedo hacer? Y te digo esto porque esto pasaba bastante y esto lo vi en un documental, en, en Países Bajos, es un país que le ha ganado terreno al mar. Entonces, de por sí hay zonas que son mucho más bajas y hay zonas que las usaban para la agricultura. Y en tema de inviernos o de lluvias, tenían ese problema, se les inundaban. ¿Qué es lo que hizo el Estado en ese caso particular? Perdón, cambió el uso de tierra, prohibió las siembras agrícolas. Entonces, hizo que esas zonas se hagan como pantanos y desafogos de aguas naturales. ¿Qué lograron con eso? Que estas zonas que son inundables se inunden más para salvar a las otras, que no son tanto. Entonces, perdón, es una práctica que ya no solo la ves a nivel privado, sino también, digamos, con nivel estatal, pero ya depende del, perdón. No te preocupes, me imagino que te tomaste una cerveza antes de entrar en el episodio, mi estimado. Oh, no, perdón, es por una gripe que salía, pero lo que te decía es que es una política que tiene que tener el Estado y no solo el sector privado para proteger en sí, digamos que a un nivel más grande a la sociedad, ¿no? Como volvemos al tema del Estado, sin embargo, a veces el Estado creo que está más complicado y se alinea a otras cosas y no precisamente a hacer la agricultura más estable y rentable y sobre todo asequible. Fíjate que también algo que siempre he notado en tu comunicación es esta parte de ser muy profesional. Y hace un rato lo decías, son 6 personas que están en las voces del campo. Y me gustaría entender qué es lo que ha hecho que puedas seguir sosteniendo a 6 personas que me imagino que influyen directamente en la rentabilidad del programa o que están realmente basados en lo que como vendedor o como difusor o como comunicador haces, porque al final de cuentas el que quiera vivir de Spotify, YouTube o algo así, en el agro creo que estamos perdidos en el sector, ¿no? No. Didier, déjame ir a tomar un poquito de agua y te respondo a la pregunta, ¿ya? Una pequeña pausa, dame un 5. O un pequeño, o un tema de tequila. Sí, sí, un poquito.
Perdóname, es que no sé qué me pasó, como que me cerró la garganta. Venía de una gripe, pero no para tanto. A No ver, te preocupes. lo bueno es que es editable. A ver, mira, Exacto. a ver, somos 6 personas, de las cuales yo soy uno de los 6, entonces son 5 más. Obviamente cuando yo inicié, lo inicié solo. También podrían entrar a, bueno, más que todo en YouTube, porque en Spotify es difícil de ver los videos. Era muy amateur, no era el set que tenemos ahorita, pero ¿qué es lo que hicimos? Obviamente mientras íbamos creciendo, se iban incorporando personas al equipo. Incorporando personas al equipo, desde un filmmaker que en realidad es la persona que se encarga de las cámaras, 2 editores que nos ayudan desde los clips hasta la edición del podcast, una chica comercial y otro diseñador, ¿no? Que es el que se encarga mucho de las miniaturas, de los conceptos, del arte en sí que plasmamos en cada podcast, ¿no? Este equipo lo ideamos, bueno, me adelanté mucho, ¿no? A ver, cuando comenzamos era yo solo, era un poquito amateur y lo fuimos mejorando poco a poco. Mi idea inicial al crear Voces del Campo era poder llevar información a los productores, ¿no? Y que sea accesible sin ningún precio, que tú pudieras llegar a escuchar nuestra conversación con, invento, el doctor X en suelos y hablar sobre esta temática sin ningún precio, ¿no? Porque muchas de las informaciones muy buenas que tú encuentras en el sector son mediante congresos, que tú tienes que pagar una entrada para ir, mediante revistas científicas o técnicas comerciales, que igual tienes que tener un tipo de suscripción. Entonces, nuestra idea no era esa, nuestra idea era llegar a la mayoría de los agricultores para poderlos capacitar sin ningún problema, porque para nosotros era nuestra meta. Si un Ecuador, en este caso Ecuador, pero ya la meta se hizo más global, si un Ecuador logra que sus productores sean rentables, eficientes y sostenibles, era cuestión de tiempo de ser potencias, ¿no? Esa era nuestra idea. Pero al final, para nosotros cumplir nuestro cometido, necesitábamos sí o sí ser un modelo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos aliamos con muchas marcas que compartían nuestra visión de capacitar al mundo. Entonces, actualmente nosotros, mediante los podcasts, ponemos publicidades de diversas compañías que van en formato de banners, en formato de menciones o colaboraciones mediante publicaciones que vamos sacando. Esta era la única forma de poder mantener y mejorar la calidad, llegar a más productores y no parar, porque todas las semanas, creo que la única semana donde nosotros no publicamos es la de la última semana del año, porque lo intentamos el año pasado, vimos que el rendimiento fue muy malo, entonces este año no creo que la publiquemos, pero esa era así es como fuimos manteniendo, ¿no? Obviamente, mediante inversión, hemos hecho hemos hecho algunos aportes de capital para poder mantener el proyecto. Aún no llegamos al punto de equilibrio, si esa es la pregunta por dónde va, aún no llegamos al punto de equilibrio, pero porque estamos aún en proceso de crecimiento, ¿no? Yo creo que para mediados entre Q2 o Q3, que sería mediados del 2026, ya hemos estar cubiertos bastante y tener un modelo mucho más sostenible que estamos ahorita. Y eso. Como tal, es una apuesta al proyecto y una apuesta
a la comunicación en el agro? Bueno, sí, bueno, es que a ver, yo cuando comencé Voces del Campo, yo trabajaba para el distribuidor de John Deere en Ecuador, ¿no? Ujú. Eh, por el tema de seguridad, era muy difícil que los agricultores se animen a comprar máquinas. Entonces, no iba muy bien, ¿no? Pero yo tenía un par de cuantos ahorros y ya me había pasado ese tema de que muchos de los agricultores no tenían ese respaldo académico o esa visión de conocimiento fuerte. Entonces, en base a que no estaba yendo muy bien en el tema, en la empresa donde estaba trabajando, en John Deere, a este problema que tenía la sociedad, dije, bueno, mira, aquí tengo un poco de capital, comencemos, probemos los primeros 15 episodios, no, primeros 10 episodios, vemos cómo vamos, los lanzamos, fueron los episodios más amateurs que vas a encontrar de todo Voces del Campo, pero al mismo tiempo la grabación no era la más idónea, el micrófono no era el mejor micrófono, pero sí llevábamos a muy buenas personas. Ah, ok. Llevábamos a muy buenas, llevábamos a muy buenas personas, tocábamos muy buenos temas. Entonces, en esos 15 episodios logramos que el podcast no solo se transmitiera por YouTube y por Spotify, lo logramos meter en radios locales. Entonces, ya Mm. con eso tuvimos un espacio más fuerte y la verdad en ese momento lograr entrar a radios locales no fue porque teníamos la mejor sonido o la mejor cámara, era netamente porque nosotros estábamos llevando personas con un muy buen conocimiento. De ahí el primer episodio donde ya logramos poder, digamos que no ser rentables, pero sí a generar algo, fue en el episodio número 19, que fue el primer episodio que ya no lo sacamos de este formato digital, sino fuimos con el equipo, ahí fue con la primera vez que comencé a armar el equipo, eh, y nos fuimos a grabar al doctor Carlos Gaugel, que si nos escucha le mando un abrazo, porque él fue uno de los episodios detonantes que cambió el rumbo de Voces del Campo. Con el doctor hablamos sobre un episodio netamente de banano, donde tocamos todo, ¿no? Desde siembras, banano orgánico, nutrición, tocamos todo menos sigatoca, ¿no? Entonces, ese episodio tuvo una muy buena acogida. Fue uno de los episodios número uno en YouTube por bastante tiempo. Y ahorita ya no lo es, pero estuvo por mucho tiempo. En Spotify creo que ese episodio llegó a más de 10.000 personas. Entonces, fue como que el que nos logró foguear en la industria. Y de ahí poco a poco, en base a garra y esfuerzo, más marcas se animaron a entrar y ahí se la sigue peleando. Gracias, porque a final de cuentas es parte de la apuesta, ¿no? Es parte de seguir diciendo, esto tiene un tema que puede trascender. Al principio no se tiene como lo suficiente para poderlo emprender, pero pues se tienen las ganas, ¿no? Nosotros, por decir, nosotros no hemos tenido ningún patrocinador, lo patrocina la misma empresa con la cual nosotros distribuimos y comercializamos productos aquí en México, pero si hubiésemos podido poner que nuestro podcast o nuestro video pudiera ser lo bueno para bueno, para vivir de esto, creo que estaríamos por un rumbo equivocado. Mi estimado, ya para agradecer de antemano el tiempo que nos diste, la información y la profundidad con la que has estado manifestando tu conocimiento en el agro, me gustaría, o en el campo, como lo dice tu podcast, me gustaría si me pudieras ayudar a resolverme estas tres preguntas finales, ¿no? Filosóficas algunas. Por decir, la primera me gustaría que me pudiera decir cómo te hablas a ti mismo.
¿Cómo me hablo a mí mismo? Bueno, mientras trabajo, ¿no? Ahí es cuando tengo mi forma de trabajo es en mi laptop, en un escritorio, eh, a veces repasando guiones, a veces revisando ediciones o revisando gráficas. Es donde más me pongo a pensar y decir ¿qué puedo hacer? ¿No? A veces esas charlas que uno tiene consigo mismo son súper buenas. Otra cosa que me gusta hacer para hablar conmigo mismo es manejar solo. No sé si te ha pasado que vas por la carretera y comienzan a salirte ideas, Te pensar, inspiran. y dices, mira, Ujú. sí, bueno, acá en Ecuador es muy chévere porque cuando vas en las carreteras, por lo general encuentras algún cultivo de algún tipo, ¿no? Entonces tú dices y miras, oh, mira, esa planta no me parece tan buena y comienzas a pensar y ahí te comienzas a esas charlas introspectivas contigo mismo que nadie te escucha y que la gente si te ve por la ventana del carro piensa que estás cantando, pero no, la verdad estás hablando contigo mismo. Ok. Ujú. La otra pregunta que quisiera hacerte es, si el día de hoy empezaran tu autobiografía, ¿con qué frase empezaría? Se equivocó mucho, pero nunca paró hasta conseguirlo. Perfecto. Y la Ojo, aún otra, no lo consigo, estoy en el o proceso de aún no lo equivocarme. consigues. Y la otra pregunta con la que quisiera cerrar es, eh, si el día, ¿cuáles son las música, playlist o tres canciones que nos pudieras decir para con las cuales te inspiras o con las cuales te mantienes activos? Tres canciones que nos pudieras recomendar. Bueno, mm, bueno, yo escucho bastante, bueno, yo de pequeño pasaba bastante con mi papá yendo a la hacienda. Entonces, él era de esa generación que escuchaba bastante rock latino, Ok. bastante Soda Stereo. A veces pongo Soda Stereo en Spotify. También me gusta mucho la música country. Eh, Hay bastantes cantantes country que están saliendo ahorita. Por ejemplo, mm, no sé, eh, Zach Ryan, no sé, pensando ahorita algunos. Y, a ver, te puse rock latino, un poquito de country y tal vez eh, esas canciones latinas, no digamos reggaetón, pero sí, no sé, como esas canciones tipo pop que daban en los 90 en los 2000 no sé, Maná, no sé, Chayanne, esas que pongo ahí tal vez para cuando no sabes qué hacer y hay algo y no hay internet, entonces vas a la playlist de Spotify descargada y te sale, ¿no? Entonces, esos más o menos son los tres géneros que se pueden escuchar en mi teléfono. Perfecto. Mi estimado Luis, muchísimas gracias. Eres un verdadero agrotitán. Agradezco tu tiempo, agradezco lo que nos compartes y pues bueno, estás completamente invitado nuevamente a poder hacer otro episodio. Y pues bueno, agradecido completamente con tu tiempo, agradecido con tu disposición, agradecido porque tú me prestaste el Riverside para probarlo y pues bueno, muy encantado con tu plática. No, gracias a ti, Didier, por la invitación. Yo siento que necesitamos que más espacios como este, como Agrotitanes, como Voces del Campo, hayan por lo menos uno por país, como mínimo, como uno por país fuerte, porque cada país tiene sus problemas y es muy importante ver las visiones de diferentes lados. Y mientras más información haya, yo creo que vamos a poder producir mejor, producir de forma rentable, eficiente y sostenible. Totalmente. Muchísimas gracias, mi estimado. Muchas gracias, Diego.